Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstramela, tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En nuestro último sermón sobre Santiago, consideramos la aparente contradicción que hay entre Pablo y Santiago. Santiago, el hermano del Señor, cuando hablan sobre el tema de la justificación. Pablo nos dice que la justificación es por la fe sin las obras, que excluye las obras y que no hay ni una pizca de obras en nuestra justificación delante de Dios. Y por otro lado, Santiago nos dice que vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y lo que concluimos fue que no podemos meter el concepto de Pablo de la justificación con todo su bagaje teológico en el uso que Santiago hace de la palabra justificación. Es como si en una clase del colegio nos habla sobre los rojos en política. Se termina la clase, tenemos la cabeza llena de todo lo que significa ser de izquierdas, también coloquialmente llamados rojos. Y vamos por el pasillo y escuchamos que un niño le grita a otro niño, a mí me gustan los rojos. Si nos ensartamos en un debate político con ese niño porque dice que a él le gustan los rojos, es que no hemos entendido algo. Este niño, hemos sacado la frase de su contexto, porque este niño se refería a sus rotuladores rojos. Y eso es lo que hacemos también con este pasaje de Santiago. Cogemos todos los conceptos y toda la teología de Pablo sobre la justificación, y en cuanto Santiago la menciona, nosotros nos creemos que se refieren a la misma cosa. Pero es igual que cuando nuestro Señor dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. No se refiere a la justificación como la imputación de la justicia de Cristo al pecador. El punto de Santiago en estos versículos que hemos leído es hacernos ver que la fe sin obras es una fe falsa. Que nuestra fe es justificada por nuestras obras. Que no es suficiente con decir que creemos, con tener las doctrinas aprendidas de memoria, con solamente saber y afirmar las verdades de las Escrituras. No es suficiente con esto. Si nuestros hechos no están alineados con la voluntad de Dios revelada en su palabra, nuestra fe es falsa. Porque la fe, nos dice Santiago, obra. Desde el primer versículo, lo que a Santiago le interesa en su epístola es definir para sus oyentes qué es la fe verdadera. Cómo reacciona la fe verdadera a distintas situaciones por las que un cristiano pasa. ¿Cuál es el movimiento verdadero de la fe en medio de las pruebas, dificultades y sufrimientos? ¿Cómo se desenvuelve la fe en las tentaciones? ¿O cómo se desenvuelve la fe en las riquezas o en la pobreza? ¿Cuál es el efecto de la fe en nuestras conversaciones? ¿Cuál es la reacción de la fe frente a la predicación de la palabra? ¿Cuál es la reacción de la fe frente a los valores que el mundo nos inculca? Santiago no habla sobre la justificación, sino sobre la fe verdadera. Habla de la evidencia de la fe. Habla de cómo justificas tu fe. ¿La justificas con palabras o con hechos? Si la evidencia de tu fe es solamente que lo dices con palabras, es que tienes un grave problema. Y podríamos sacar sermones y sermones de carácter teológico sobre la fe y las obras, de cómo se ha tratado a lo largo de la historia y de la teología de los padres de la Iglesia, de cómo lo tratan los diferentes autores de la Biblia, sobre el significado en griego de cada una de las palabras y mil cosas más relacionadas con la fe y con las obras. Podríamos estar mucho tiempo hablando sobre ello. Y podemos perdernos en estas cosas y en estos detalles y nunca realmente tratar con este tema tal como Dios quiere a través de las Escrituras, y más específicamente en esta epístola de Santiago.
Si fuéramos a escribir unos comentarios sobre los primeros capítulos de Romanos, podemos entrar en muchos detalles teológicos. Es un libro completamente teológico. Pablo habla ahí sobre el contenido de la fe. Trata los temas desde una perspectiva teológica sobre cosas objetivas de la fe. Pero no es la intención de Santiago en su epístola hacer lo mismo. A Santiago no le preocupa detallar todo el proceso de salvación y centrándose en la justificación como la imputación de la justicia de Cristo al pecador. A Santiago le interesa que obremos. Puede que Santiago incluso esté reaccionando aquí a unos malentendidos sobre la justificación por la fe. Probablemente algunos cristianos o supuestos cristianos habían oído de la justificación y le han dado el significado que ellos quisieron. Decían ellos, así que es solo por fe. Entonces voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. No voy a respetar los mandamientos de Dios, porque es solamente por la fe. Y Santiago le contesta, está muy bien que me hables de la justificación por la fe y todo lo que tú quieras, pero no veo tu fe porque no veo tus obras. Santiago dice, ¿no ves que el padre de la fe, Abraham, tuvo obras? ¿No ves que todos los que tienen fe tienen obras? Así que déjate de tonterías fantasiosas y demuéstrame tu fe. O tu fe es completamente inútil. Está bien tener la doctrina de la justificación por la fe clara, pero si no obras en consecuencia, esa doctrina te servirá solo para tener un mayor castigo en el infierno. Serás el mayor teólogo del infierno después de Satanás. Así que vamos a centrarnos en este sermón en aquello que Santiago realmente quiere que nos centremos en su epístola, en obrar, en tener obras. Y ese es el propósito de Santiago. No que tengamos infinitos debates teológicos, sino que obremos. Y vamos a ver en primer lugar que para hacer obras debemos experimentar algunas cosas y saber otras. Vamos a ver en segundo lugar qué es lo que las obras no son, porque no toda apariencia de piedad es piedad. Y en tercer lugar vamos a ver a partir del contexto de Santiago qué es lo que las obras son, qué es lo que todo verdadero cristiano debe hacer si es realmente cristiano. Así que, ¿cuáles son los fundamentos de las obras? ¿Qué es lo que debemos conocer para poder obrar como debemos? Porque toda construcción, cuando alguien se pone a construir un edificio, tiene un plano. Nadie se pone a construir un edificio sin tener antes un plano y sin haber tenido en cuenta cosas legales y económicas. Y lo primero que nosotros necesitamos para poder hacer buenas obras es que Dios haya obrado primero en nosotros. Y esto lo debemos subrayar bastante. Las personas del mundo nos dicen que ellos han hecho cosas buenas, que han ayudado a tal y a cual, pero no debemos engañarnos. Delante de Dios, las obras buenas de los impíos no son sino trapos de inmundicia. Nos dice en Isaías 64:6, que todos lo conocemos, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí, al público a quien Isaías le habla, que es el pueblo de Israel, hacía cosas que desde la perspectiva humana merecían todo aplauso. Hacían cosas muy buenas, pero desobedecían a Dios en otras cosas. Y aquí estamos hablando del sacrificio contra la obediencia. Es lo que hizo Saúl. Él desobedeció a Dios, pero para traerle sacrificios, esfuerzos. Y aquí, este versículo en realidad va dirigido al pueblo de Israel. Va dirigido, diríamos, a la iglesia de nuestros días, no a los impíos. Pero si se aplica incluso a la iglesia cristiana, ¿cuánto más se aplica a los impíos? Nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es que la gente no convertida, aquellos que no son cristianos, pueden tener muchísimas buenas obras. Pueden dar de comer a los pobres, pueden curar a los enfermos y un montón de otras cosas. Pero sin fe, no tienen fe, no pueden agradar a Dios. Sus obras delante de Dios son como trapos de inmundicia o cosas mucho peores. ¿Y por qué es eso así? Por el principio de adoración. El hombre es un ser espiritual, religioso por naturaleza. Todo el mundo sacrifica a un Dios. Y ese Dios puede ser, y es la mayoría del tiempo, la misma persona. Esto tiene que ver con por qué haces esas buenas obras.
¿Lo haces para glorificarte a ti, para sentirte tú mejor? ¿O lo haces para Dios, para la gloria de Dios? Para nosotros poder hacer buenas obras, antes necesitamos que Dios haga una obra en nosotros. Necesitamos la regeneración. Necesitamos un cambio de mente. Necesitamos un cambio de deseos y necesitamos un cambio de voluntad, que solamente el Espíritu de Dios puede obrar en nosotros. Necesitamos la fe, que es la consecuencia de la regeneración, para poder hacer estos sacrificios, estas buenas obras, a Dios y no a otro Dios, inventado por nosotros mismos o lo que queramos. No podemos hacer buenas obras si Dios no ha obrado en nosotros primero. Y esto puede sonar duro en nuestra sociedad buenista, pero es así. Dios no acepta las buenas obras de los impíos. No las aprueba. La segunda cosa que debemos tener clara, la primera es que no podemos hacer buenas obras si Dios no ha hecho antes una obra en nosotros. La segunda cosa, Dios predestina las obras del cristiano. Esto también lo debemos tener claro. En Efesios 1, no lo vamos a leer entero, pero si lo conocemos, creo que lo conocemos todos bastante, ahí se nos explica y se nos detalla la predestinación de Dios, de los cristianos, de sus elegidos, de cómo Dios predestina desde antes del mundo a su pueblo para la salvación. Y en Efesios 2 tenemos otra clase de predestinación. Y esta vez no es una predestinación de personas. Nos dice Efesios 2:10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos lo increíble de esta afirmación, porque nosotros como cristianos o como una iglesia reformada ponemos mucho acento en la predestinación de las personas, en la predestinación de Dios. Es realmente una doctrina importantísima. Pero aquí en el capítulo 2 se nos habla de otra predestinación, de otra preparación de antemano, y no de la salvación de los cristianos, sino de las obras que siguen a los cristianos. Dios también predestina las obras que los cristianos van a tener en sus vidas. Y esto es predestinación. Si Dios predestina a una persona, esa persona no se va a perder para salvación. Y de igual modo, si Dios predestina nuestras buenas obras, un cristiano no puede pasar por esta vida sin hacer esas buenas obras. Si nuestras obras no son buenas, si no evidenciamos en nuestras vidas que somos cristianos, si no evidenciamos en nuestras vidas la obediencia a Dios, eso es que Dios no ha predestinado las obras para nosotros. Y eso significa que Dios no nos ha predestinado a nosotros. Así que debemos tener bastante cuidado con estas cosas. En tercer lugar, otra cosa que debemos ver, la vitalidad de las obras en el cristiano. En el versículo este que hemos leído de Efesios 2:13, Pablo dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es nuestro objetivo como cristianos. Ese es nuestro propósito como cristianos. Si no tenemos estas buenas obras, nos debemos preguntar si es que realmente hemos sido creados en Cristo Jesús, si realmente hemos sido salvos. Las obras en el cristiano son importantes por otra razón. Nos dice nuestro Señor en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las obras que los cristianos hacemos tienen que ver con el fin principal del hombre, que es glorificar a Dios. Si nosotros estamos en esta tierra para glorificar a Dios, y ese es nuestro fin principal, y nuestro fin más alto, ese es nuestro propósito sobre todas las cosas, glorificar a Dios, debemos saber que las obras son absolutamente necesarias. Es lo que nos dice nuestro Señor. Para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, a nuestro Padre que está en los cielos. Necesitamos estas buenas obras para glorificar a Dios. ¿Y cómo podríamos glorificar a Dios si no es por nuestras obras? ¿Qué otro método hay para poder glorificar a Dios si no es por las obras? Sin las buenas obras no glorificamos a Dios. No estamos cumpliendo con nuestro propósito como cristianos.
De hecho, puede que no seamos cristianos. Vamos a ver en segundo lugar qué es lo que no son las obras. Leíamos en Mateo 7, 21, 23, al principio, dice nuestro Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo aquí no les dice: no habéis hecho estas obras, me estáis engañando. Estas personas que le dicen esto a Cristo realmente han hecho estas cosas. Realmente hicieron grandes obras y grandes milagros, y todo el mundo los aplaudió cuando lo vieron. Pero estos hombres vemos que no han sido regenerados por Dios. Sus obras no son obras de justicia. Pero si Cristo condena a unos hombres que hicieron grandes milagros, grandes obras, ¿cuánto más no va a condenar a aquellos que realmente no pueden traerle ninguna obra? ¿Cuánto más no va a condenar a aquellos que no pueden decir en tu nombre hicimos nada? Las obras, por eso es importante saber que no cualquier cosa que hacemos para Dios se puede considerarse como una buena obra. Para los cristianos debemos saber que no cualquier sacrificio que hacemos por Dios, para Dios, es válido delante de Dios. A Dios no le importan nuestras intenciones, podríamos decir. En Miqueas 6, versículos del 6 al 8 nos dice nuestro Señor, nos dice las Escrituras: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, Él ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tal como nos decía Lloyd Jones en su serie sobre el Sermón del Monte, podemos estar ocupados en miles de cosas y sin embargo estar fuera de la voluntad de Dios. En miles de cosas que para el mundo parecen ser cosas muy buenas. Estamos haciendo grandes esfuerzos, estamos haciendo grandes sacrificios, damos nuestro dinero, damos nuestro tiempo. Y sin embargo no estar haciendo la voluntad de Dios. Porque siempre nos debemos preguntar: ¿demanda Dios esto de mí? Muchos cristianos están haciendo muchísimas cosas, esfuerzos que van por encima de sus fuerzas, pero ¿pide Dios esas cosas de ellos? Y tenemos un ejemplo claro con los monjes y ascetas católicos. Ellos viven una vida de sacrificio, viven una vida de sufrimiento, de dolor físico y mental, viven una vida de reclusión del mundo, y esas cosas no son fáciles para nada. Desde el punto de vista humano, los ascetas son dignos de admiración, realmente controlan su voluntad, realmente pueden someterse a todos esos sacrificios, a ese dolor. Pueden estar sin comer durante días y sin beber nada. Es realmente digno de admiración. Pero ¿pide Dios esas cosas de los hombres? ¿Quiere Dios que los hombres hagamos esas cosas? Y si Dios no lo pide, ¿qué están haciendo esos hombres y esas mujeres? Y están haciendo lo mismo que Saúl. Ha perdonado a Agar, al rey, ha perdonado a sus ovejas y a sus vacas. Los ha perdonado, muy bien, pero ¿qué es lo que pedía Dios de él? ¿Pedía eso? Seguramente le hubiera sido más fácil a Saúl matar también a Agar, ¿qué más da? Uno más. No hubiera tenido que cargar con todas sus vacas y con todas las ovejas para traerlas. ¿Le importa eso a Dios? ¿Qué es lo que Dios pedía de él? De igual modo, ¿qué es lo que pide Dios del hombre? Que se recluya en un convento, que esté sin comer durante días para supuestamente someter su cuerpo. Dios no pide eso. Tenemos el ejemplo de Lutero.
Lutero, cuando estaba buscando a Dios de todo corazón, cuando veía su pecaminosidad, cuando buscaba el perdón de Dios, era el monje que peor vivía de todo su convento y quizá de toda Alemania o quizá de todo el mundo. Se pasaba días enteros sin comer. De hecho, casi muere unas cuantas veces porque no comía nada. Dormía sobre el suelo, sobre la roca, sobre aquello que era más duro. Se lo buscaba él mismo. Pero después de ver la salvación de Dios, que la salvación no viene por hacer esas cosas, vio que todo era una completa basura delante de Dios. Es lo mismo que vemos también con el apóstol Pablo. Todo su esfuerzo, todos sus estudios, toda su persecución a la iglesia que supuestamente hacía para Dios, no servía para absolutamente nada. Es basura delante de Dios, lo dice él mismo. Así que esto lo vemos en los monjes y ascetas, y lo vemos también en las actividades de las iglesias evangélicas. Porque hacen más o menos lo mismo que estos monjes y ascetas. ¿Requiere Dios todas aquellas actividades que se hacen en las iglesias evangélicas? Porque las personas, los cristianos de estas iglesias, hacen grandes sacrificios, sobre todo en cuanto a tiempo y en cuanto al dinero. Se pasan, por ejemplo, horas y horas y horas preparándose para poder cantar en la iglesia. O si no, se pasan muchísimo tiempo en las calles evangelizando a los demás, pero con un evangelio incompleto o directamente, completamente falso. O vemos a las pastoras. Las pastoras se preparan durante horas enteras para poder traer sus sermones a la iglesia. ¿Pero quiere Dios estas cosas de nosotros? ¿Las requiere Dios de nosotros? Y la respuesta es que no. Decía Saúl: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: esta es la voz de Jehová. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. No podemos ocultar la desobediencia a Dios con las obras. Como cristianos estamos tentados muchísimas veces porque estamos enamorados de algún pecado nuestro, porque queremos esconderlo, porque no queremos dejarlo. Estamos enamorados de él y lo escondemos bajo obras. Me gusta hacer esta cosa y no la voy a dejar, aunque Dios me diga que lo tengo que dejar. Así que vengo y limpio la iglesia todos los días de la semana. Así que canto más alto que cualquier otro. Así que doy de comer a los pobres y a los negritos de África. Pero ¿es esto lo que Dios requiere de nosotros? ¿Obras? ¿Esta clase de obras hechas en desobediencia? Lo que Dios quiere es que tratemos con nuestro pecado según las Escrituras. Eso es lo que Dios desea del hombre. Es que, ¿qué es lo que son las obras si no son todas estas cosas? Es hacer la voluntad de Dios, es obedecer a Dios, obedecer sus mandamientos, es no ir según nuestros deseos, según lo que a nosotros nos parece bien, sino es ir según las Escrituras, según la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Esas son las buenas obras que Dios pide de nosotros. Y realmente hay muchas cosas que pueden considerarse como obras que le placen a Dios. Decíamos antes, por ejemplo, evangelizar, podríamos hablar de esto. Es un mandamiento de Cristo en Mateo 28, que vayamos y evangelicemos a todo el mundo. Eso es una buena obra, por supuesto, que se hace en obediencia, le es placentera a Dios. Pero vamos a ver más exactamente las obras en las que Santiago está pensando, a partir del contexto de estos versículos que hemos leído. ¿A qué se refiere más exactamente Santiago con esto de las obras? No todas las Escrituras, sino solo Santiago en su epístola y en los versículos que hemos leído. Y se refiere a varias cosas. La primera buena obra es soportar las pruebas. En el versículo 2 de esta epístola
Vamos a leer varios versículos que podéis ir a Santiago 1. Vamos a leer casi todo el capítulo. ¿Qué son las buenas obras? La primera buena obra a la que Santiago se refiere, donde se demuestra que nuestra fe es verdadera. Dice Santiago en el versículo 2 del capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Demostramos nuestra fe, demostramos que hacemos, es una buena obra, el gozo, el tener gozo en las pruebas. Gozo en las pruebas no porque estemos sufriendo, sino por sus beneficios, nos dice Santiago, porque nos trae beneficios, y los beneficios son la paciencia o perseverancia. Las pruebas nos hacen perfectos y cabales, nos maduran en la fe. Si en las pruebas nuestra respuesta es la queja, el desánimo, la tristeza profunda, estamos dando signos de que no estamos bien espiritualmente, de que nuestra fe es débil o de que nuestra fe es completamente inexistente. Esta es la primera de las obras en las que Santiago está pensando, en cómo reacciona nuestra fe en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de los sufrimientos. ¿Cuáles son tus obras cuando estás en medio de estas cosas? Si tus obras, si tu mentalidad, si tu disposición es la misma que la de la gente del mundo, entonces estamos teniendo un problema. No puedes decir que tienes fe si en las pruebas te comportas como un impío. La segunda cosa a la que Santiago se refiere, no caer en las tentaciones. Nos dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta es otra de las pruebas que demuestran que tienes fe. Es otra de las obras a las que Santiago se refiere. No caer en la tentación, no pecar. Soportar la tentación es huir del pecado. Eso es una de las obras que como cristianos debemos tener, huir del pecado. En el Padre Nuestro oramos y no nos metas en tentación, decía Whitfield en uno de sus sermones. ¿Cómo podemos orar el Padre Nuestro, pedirle a Dios que no nos meta en tentación cuando nosotros muchas veces jugamos con el pecado? No pasa nada que vaya a tal sitio, aunque probablemente vaya a pecar. No pasa nada con ver aquella película, no pasa nada con escuchar aquellas canciones. Cuando esas cosas nos pueden llevar al pecado, o nos ponen en una situación de tentación, nosotros oramos a Dios para que nos libre de la tentación y nosotros voluntariamente nos metemos en esas situaciones. También en medio de las tentaciones no debemos atribuir a Dios nuestro pecado. Debemos conocer a nuestro Dios, que es un Dios puro, que es un Dios santo, que es un Dios que no es autor del pecado, ni quiere que pequemos. Y debemos conocernos a nosotros mismos, que nuestra naturaleza es corrupta, que nosotros deseamos y nos place y nos gusta pecar. Que cuando pecamos no es porque alguien nos esté obligando a pecar, sino que es porque nosotros queremos pecar. Esa es reconocer, la fe verdadera es reconocer a Dios como Dios y a nosotros como hombres pecadores. Así que la segunda obra es soportar la tentación y tener nuestra fe en nuestro Dios puro, que esa es otra de las obras que demuestran nuestra fe. En tercer lugar, poner nuestra esperanza en Cristo. En el versículo 9 del capítulo 1 nos dice Santiago: el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas.
Y aquí Santiago nos habla sobre cuál es tu identidad. ¿Tu identidad es Cristo o te definen las cosas del mundo? ¿Te define tu riqueza o te define tu pobreza? ¿Es eso lo que te identifica a ti? ¿Eso es lo que más sobresale de ti? ¿Tu posición social o aquello que tienes o lo que no tienes? ¿Estás lleno de quejas si eres pobre? ¿Estás lleno de quejas porque no tienes una casa grande, porque no tienes un coche bueno, porque no tienes un trabajo excelente? Así que te quejas y te quejas y te quejas. ¿O estás lleno de orgullo si eres rico? Y como decía en ese sermón pasado, la verdad es que todos aquí nos podemos considerar ricos si nos comparamos con cómo vivía la gente hace unos cuantos siglos. Vivimos mejor que los reyes desde hace siglos. Así que estamos llenos de orgullo por todo lo que tenemos, por todo lo que poseemos. Nuestra esperanza, nos dice Santiago, debe estar en Cristo. No nos deben definir las cosas de este mundo. Sea que tenemos dinero, sea que no tengamos dinero, nuestra esperanza está en Cristo. Nosotros tenemos que vivir una vida igual de espiritual, en obediencia a Dios. Esa es nuestra identidad. Es la salvación que tenemos en Cristo. Las cosas de este mundo no son nada delante de Dios. La cuarta cosa, la cuarta obra que tiene en cuenta Santiago aquí es la humildad. Y la humildad, tal como nos dicen en el versículo 19 y 20, dice Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En nuestras conversaciones y en nuestra actitud se puede ver cómo está nuestro corazón. Si nos creemos el rey de cada conversación y nos gusta que todas las miradas estén puestas en nosotros y que nosotros hablemos, y nos gusta hablar y hablar y hablar más, sin escuchar a los demás porque no nos importa su opinión, entonces esto demuestra una actitud impía y no cristiana. Demuestra una falta de humildad mayúscula. Demuestra el orgullo que tenemos dentro, en nuestro corazón. Nosotros, nos dice Santiago, debemos estar preparados para escuchar, para aprender, para comprender a los demás. Y debemos hablar viviendo nuestras palabras. Como lo voy a repetir, decía alguien que Dios nos ha dado 2 orejas para que escuchemos 2 veces y una lengua para que hablemos una vez. En quinto lugar, otra de las obras que Santiago tiene en cuenta. En el versículo 21 del capítulo 1 nos dice Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esta es otra prueba mayúscula de si somos realmente cristianos. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo afecta la palabra a nuestro pecado? ¿Somos orgullosos y no aceptamos nuestros pecados? ¿O somos mansos, somos humildes y vemos nuestros pecados y los corregimos cuando la palabra de Dios nos acusa? ¿Nos sometemos a la palabra que se predica? ¿Nos sometemos a la palabra que leemos? ¿O solo por un oído nos entra y por el otro nos sale? O como dice Santiago aquí, ¿somos oidores olvidadizos? Es decir, escuchamos, lo entendemos bastante bien, salimos por esas puertas y ya nos olvidamos completamente de todo. ¿Queremos realmente obedecer a Dios o no queremos obedecer a Dios? Esta es otra de las pruebas de nuestra fe. Esta es otra de las obras que tenemos que tener como cristianos, someternos a la palabra de Dios. Primero escucharla, después someternos, obedecerla en nuestro día a día. En sexto lugar, en el versículo 27, dice Santiago: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es algo más parecido a lo que realmente nosotros pensamos cuando pensamos en las obras, en obras de caridad. Pero esto no es más importante tampoco que lo otro. Y aquí Santiago dice: esta es la religión verdadera. Tenemos amor por los demás, empezando por los de la familia de la fe, estando dispuestos a invertir nuestro tiempo y nuestros recursos en los demás para servirlos.
Se podría decir de nosotros, si preguntamos a nuestros vecinos o a nuestra familia, que somos caritativos, que ofrecemos, que ayudamos a aquellos que necesitan nuestra ayuda, y aquí puntualizamos no a todo aquel que nos pide ayuda, no a todo aquel que nos pide dinero, sino a los que realmente lo necesitan. Y esos son los huérfanos y las viudas, eran aquellos que realmente lo necesitaban en los tiempos de Santiago. No tenían otra opción, se iban a morir de hambre si no eran ayudados por los demás. En nuestros días, decíamos, tenemos también huérfanos y viudas, más bien huérfanos. Y esos son aquellos cientos de miles, aquellos cientos que cada día niños son abortados. Ellos sí necesitan nuestra ayuda. Y por otro lado, Santiago nos habla sobre la santidad, sobre guardarse sin mancha del mundo. Y eso significa varias cosas. Guardarse la mentalidad del mundo, por ejemplo, en cuanto al entretenimiento, porque se hace del entretenimiento nuestro Dios. Le dedicamos horas y horas y horas al día en entretenimiento, en videojuegos, en películas, en series. Tenemos nosotros la mentalidad del mundo, estamos manchando de esa mentalidad del mundo. Otra de lo que caracteriza la mentalidad del mundo es el rechazo a la autoridad civil, en primer lugar. No obedecemos a las autoridades, no obedecemos a la policía, a la Guardia Civil, no nos gusta para nada. Rechazamos también la autoridad de los padres, no se obedece demasiado, no se tiene en cuenta, son tontos, así que no saben lo que es mejor para mí. Se rechaza la autoridad de los profesores tampoco, no son muy listos, yo soy muchísimo más listo que ellos, así que no les voy a hacer caso, no les voy a obedecer, yo soy mucho mejor que ellos. Esta es la mentalidad del mundo. Rechazo de la autoridad. O otra de las cosas que caracteriza a nuestro mundo es huir de la responsabilidad en todos los ámbitos. No quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero ayudar en mi familia, no quiero ser partícipe en ningún gasto que mi familia tenga. Todo lo tengo que recibir sin ningún esfuerzo. Es huir de la responsabilidad. Es lo que hacen los niños de 2 años. Pero no se espera eso de adolescentes o de gente ya completamente adulta. Y por otro lado está el guardarse del pecado del mundo. Pecados como las borracheras, pecados como la desobediencia de los padres que decíamos, y pecados como la fornicación y el adulterio. Esto es guardarse del mundo. Esta es otra de las obras que nos caracterizan como cristianos. No tener la mentalidad del mundo y no hacer las obras, los pecados del mundo. Y la séptima y última obra que Santiago tiene en mente es el de la imparcialidad. Se nos dice en el versículo 1 del capítulo 2. Imparcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y aquí, por supuesto, podemos hablar extendidamente sobre el racismo. Lo que pasa es que en nuestra iglesia el racismo no aplica demasiado, porque si fuésemos racistas no podríamos convivir aquí con 10, 11 nacionalidades o los que seamos. Pero sí que tenemos una tendencia a hacer discriminación en el Evangelio, porque o bien preferimos a los ricos, y para nosotros es mucho más importante que un rico se convierta a la fe porque consideramos que habrá mayor fiesta en los cielos, o bien preferimos solamente a los pobres y decimos solamente los pobres recibirán el Evangelio, no los ricos. Esto también es una cosa de parcialidad. Estamos siendo parciales cuando hacemos estas cosas. Dios no tiene en cuenta las riquezas o la falta de riquezas que tengan las personas. Para Dios, todas las personas son pecadores que necesitan su gracia, que necesitan su salvación. Otra de las situaciones en las que somos parciales, en las que mostramos parcialidad, es en el énfasis de la juventud, que es otra de las características de nuestro mundo. Es una manera de discriminar. Se pone un acento exagerado en la juventud, despreciando a aquellos que son más ancianos. Decimos que la juventud son el futuro, muy bien, pero los ancianos, los mayores, son el presente. No debemos poner a unos antes que a otros en este sentido. La salvación la necesitan todos. Para concluir,
¿Qué es lo que nos está enseñando Santiago? Nos está enseñando que el cristianismo no es una religión de la mente, es una religión de la mente, del corazón, de la voluntad, de los pies y de las manos. Fe sin manos ni piernas que se esfuercen, fe sin manos ni piernas que obren, que no se sacrifican, es una fe falsa. Las obras son aquellas que demuestran si tenemos o no tenemos fe, no las palabras que nosotros decimos. Pero actuar por sí mismo no demuestra nada. Primero, Dios nos debe haber regenerado para que podamos hacer obras que realmente les plazcan a Él y que Él las reciba. Debemos estar convertidos para poder obrar y que nuestras obras sean un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Pero ni siquiera todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todos nuestros esfuerzos les son agradables a Dios, sino solamente aquellos que están en sintonía con su palabra. Nosotros hemos sido creados, hemos visto, para las buenas obras. Hemos sido regenerados para actuar. Las buenas obras han sido predestinadas para nosotros, igual que nosotros hemos sido predestinados para la salvación. Así que las buenas obras, si somos cristianos, son inevitables. Así que si cada uno de nosotros miramos nuestras vidas, ¿tenemos buenas obras? ¿Podemos decir que tenemos buenas obras? ¿Tenemos un corazón gozoso cuando pasamos por pruebas, por dificultades, por sufrimientos, sabiendo que eso refortalecerá nuestra fe, nuestra relación con Dios, que nos hará más maduros? ¿Huimos del pecado y resistimos la tentación o corremos hacia el pecado? ¿Tenemos una actitud de agradecimiento y alabanza hacia Dios o más bien es de rencor y frustración hacia Él? ¿Nos sometemos a la palabra de Dios, cumpliendo con sus mandamientos, corrigiendo y extirpando nuestro pecado? ¿O somos desobedientes a los padres y solemos mentir con excusas enrevesadas? ¿Somos como el mundo o somos diferentes del mundo? A esto se reduce todo. Y el cristiano debe mostrar su fe en todas estas cosas, en cada área de su vida. Las cosas agradables a Dios persiguen al cristiano, son inevitables. Pero esto no es sin esfuerzo, no es sin sacrificio y no es sin valor. Y que Dios nos ayude a todos a traerle a Él estos sacrificios placenteros. Vamos a terminar en oración.